Está con nosotros el doctor Alejandro Linares, magistrado de la Corte Constitucional y ponente de la iniciativa Borrón y Cuenta Nueva. Magistrado, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Gracias por darnos algunos minutos. Magistrado, esto es para todo el mundo. Los colombianos que están escuchando esto dicen, ay caramba, entonces me salvé de estar reportado en Datacrédito. ¿Cuál es la determinación de la Corte? Gracias, Luis Carlos, y lo felicito por ese equipo tan robusto que tienen en la FM con Juan y con el doctor Quijano y recientemente con la adquisición de Darcy. Muchas gracias, magistrado, muy gentil. La esencia de este proyecto de ley estatutaria es fortalecer el derecho al habeas data. El derecho al habeas data es una especie de derecho a la intimidad informática que tenemos todos los colombianos para, digamos, tener acceso, poder rectificar y poder cancelar los datos negativos que existen sobre cada uno de nosotros. En este caso estamos hablando del dato negativo financiero y lo que establece la norma, en particular la esencia de la norma, que es el artículo 9, es un régimen de transición que en esencia lo que señala es que si me pongo al día con mis obligaciones en las cuales yo estaba reportado negativamente, debe desaparecer el dato negativo dentro de un término de 6 meses a partir del momento en que yo me ponga al día con mis obligaciones. Ahora, hay unas excepciones importantes a este principio de los 6 meses y es, por ejemplo, si yo me atrasé en mis pagos durante la pandemia, durante la emergencia sanitaria y reestructuro mi obligación, en esos casos el dato negativo se retira de manera inmediata. Lo mismo ocurre en el caso de las MIPYMES, del sector turismo, de pequeños productores del sector agropecuario, de personas naturales independientes. Si yo pago mis deudas viejas dentro de los 12 meses a la entrada en vigencia de la ley, el dato negativo se deberá retirar de manera automática de los bancos de datos. Esa es la esencia de la ley. Por las pruebas que recaudamos, se indica que esto va a tener un impacto importante en la reactivación económica y va a beneficiar cerca de 10 millones de colombianos. Doctor Alejandro Linares, muy buenos días. ¿Cuánto se estaba demorando antes uno reportado si era mala paga? Antes se demoraba, digamos, uno puede estar en una base de datos hasta 8 años con el reporte negativo si nunca paga. Digamos, cuando uno está en un reporte negativo y no paga y aparece uno como deudor moroso en las bases de datos financieras, pues esa información permanece allí por cerca de 8 años. Lo que se está haciendo en estos casos es permitir, digamos, que uno se ponga al día con las entidades financieras. Yo creo que es muy importante señalar que aquí, si uno no se pone al día con su entidad financiera o con su empresa de telefonía celular o con aquellos comerciantes que ofrecen crédito, no se beneficiará porque este es una especie de borrón y cuenta nueva, unas reglas de transición que favorecen fundamentalmente a quienes se pongan al día o, en el caso de la pandemia, a quienes se acerquen a su entidad financiera y reestructuren sus obligaciones. Pero ¿cómo va a saber de aquí en adelante, doctor Linares, alguien si usted es confiable o no es confiable? Tenerle el historial y saber si usted sí es buena paga, si usted es mala paga, si puede confiarle esa platica a usted o no. Es una muy buena pregunta, Darcy. Este fue el argumento fundamental de las entidades financieras e incluso de la Superintendencia Financiera de Colombia, en el sentido de que para otorgar crédito es muy importante tener información del deudor, digamos, la forma en que uno mide el riesgo del deudor a quien le va a prestar el dinero es saber sus datos positivos y negativos. Lo que va a ocurrir a futuro es que
pues la gente se va a poner al día en su información y se va a empezar, digamos, a hacer un borrón y se va a recolectar la nueva información financiera de los deudores. Esto es una especie de ponerse al día con el sistema financiero. Los bancos y entidades financieras, y lo mismo que las entidades que controlan los datos financieros, pues van a tener que empezar a recolectar nueva información, tanto positiva como negativa, de los deudores. Pero yo creería que, digamos, en el balance general, y así lo estableció la Sala Plena de la Corte, la medida es ponderada, balancea, digamos, la importancia del crédito y de tener información oportuna y real para otorgar crédito, pero lo balancea con el derecho a la intimidad del dato negativo que tenemos todos los colombianos. Doctor Linares, le saluda William Calderón. ¿Y qué pasa si el deudor vuelve a colgarse en los pagos, si el beneficiario incumple a futuro los pagos? ¿Qué ocurre con él? Digamos, ese tema de reincidencia no lo trata la ley, pero lo importante es señalar que si usted vuelve a incurrir en mora, pues volverá a quedar reportado en las centrales de riesgo. En otras palabras, pues usted se pone al día, pero si vuelve a incumplir, le aplica todo el régimen general del dato negativo y queda reportado en las centrales de riesgo. Doctor Alejandro, pero digamos desde el punto de vista de los bancos, esto significa que las entidades financieras en particular, también están las entidades o las empresas de celulares, deben prestarle de materia casi vinculante, obligatoria a los mala paga? No, y muy buena esa pregunta. Entiendo que es el doctor Quijano. Sí, señor, muy buenos días. Buenos días. Muy buena pregunta. No, los bancos, pues en primer lugar, no están obligados a prestarle en esencia a nadie. Tienen un servicio social, digamos, de dar acceso al crédito y de democratizar el crédito, pero en virtud de la protección del ahorro privado, los bancos también tienen una obligación de un buen banquero, que es tener toda la información disponible para colocar sus recursos. Lo que hace este proyecto, pues, es buscar la eliminación del dato financiero negativo, en cierta forma, que uno se ponga al día con el sector financiero, pero los bancos tienen la obligación, y además pues tienen la obligación de evaluar sus riesgos, con base en la información disponible, y obviamente proteger el ahorro del público. Entonces se produce de cierta manera un balance, una ponderación entre el acceso al crédito, pero también el derecho que tenemos todos los colombianos de eliminar de nuestras bases de datos ese dato negativo, que en todo caso el banco podrá tener en cuenta no los datos negativos, pero sí otro tipo de información sobre el deudor al momento de otorgar el crédito. Doctor Linares, justamente esta es de esas medidas que tiene muchos efectos colaterales. En el fondo es una manera de obligar a la gente que quiere volver al sistema financiero y alejarse de un drama social que es el gota a gota, a que le pague a los bancos, que reactive su imagen crediticia, y obviamente que los bancos logren bajar esa cartera vencida que está en porcentajes bastante altos derivados de la pandemia. Es un avance para que la gente, las personas que quieren formalizarse, que quieren, digamos, recuperar su buen nombre, pues obviamente lo hagan, pero a ningún banco se les obliga a prestarle. Esto de una u otra manera, digamos, este gran avance va a afectar las tasas de interés. Es decir, si yo que soy buena paga y me prestan, por decir algo, no sé, tengo una tarjeta de crédito que paga un 25%, a un mala paga que quiera sacar una tarjeta de interés, ¿se le va a poner una tasa de interés, digamos, de un 30%?
Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante. Ese tema fue planteado en la Corte, sobre todo por representantes del sector financiero. Ese argumento es un argumento de naturaleza, digamos, económica, de conveniencia. La Corte lo revisó, lo miró, pero como nuestro rol fundamental es proteger los derechos fundamentales de los colombianos, creemos que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, en este caso a borrar nuestras bases de datos, los datos negativos sobre moras y morosidades anteriores, y en esa medida, si bien la Corte evaluó y analizó los argumentos de naturaleza económica del impacto de esta medida, revisó lo que había ocurrido en el año 2008 con una medida de tipo similar que produjo un efecto importante, y ese tipo de argumentos, pues la Corte los escucha, pero tienen mayor peso los argumentos que protegen el derecho a la intimidad de las personas que tenemos reportes negativos en las bases de datos financieras. Yo, la verdad, la Corte no se inmiscuyó en el tema de si a mayor riesgo, mayor retorno. Esta es una regla clásica de las finanzas, y es que entre menos información yo tenga sobre el deudor, pues mayor percepción del riesgo, pero este tema de conveniencia que usted señala es importante. Yo creo que es un tema que se lo dejo a los economistas. Nosotros, los abogados constitucionalistas, nos concentramos más en los argumentos de naturaleza constitucional que protegen la intimidad financiera de los deudores del sistema financiero. Pero sí es un argumento que se tuvo en cuenta en el Congreso, y habrá que hacer una evaluación financiera del impacto de esta medida. Ahora, el impacto de la medida sobre los balances de los bancos, yo creo que es muy positivo en la medida en que permite que entre caja a los bancos, reemplacen su cartera vencida, como usted señalaba, por caja, y además que se reestructuren las obligaciones que están vencidas. Yo creo que esto va a tener un impacto importante, favorable, en el corto plazo sobre los balances de las entidades del sistema financiero. Doctor Linares, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Le quería preguntar por el alcance de esta sentencia frente a acuerdos o consultas interbancos. Está claro lo de las bases de datos, pero si el banco A tiene la solicitud de un crédito, puede consultarle al banco B para preguntarle por un historial más largo del que contempla las bases de datos en acuerdos privados entre los bancos, y un banco le puede pasar a otro esa información. No está en la base de datos, pero está en el registro del banco. ¿La puede compartir? Buenos días, Juan. Muchas gracias por la pregunta. Este tema que usted señala no fue evaluado por la Corte, pero el régimen general del habeas data financiera prohíbe ese tipo de consultas, y la ley sí da herramientas tanto a la Superintendencia Financiera como a la Superintendencia de Industria y Comercio para que vigilen muy detalladamente el cumplimiento de la ley, y de hecho si no se cumple se pueden imponer sanciones. Lo que establece la ley es que uno tiene derecho a que se elimine el dato negativo. El artículo 9 de la ley hace una especie de borrón y cuenta nueva, como se ha llamado esta ley, de manera tal que el dato negativo desaparezca de la base de datos, y esa conducta de la consulta interbancos con datos negativos vulneraría el derecho que tenemos todos al habeas data financiera, esto es, a controlar la información de nuestros datos financieros en esas bases de datos.
Son las 6 de la mañana, 56 minutos. Buenísimo este ABC que nos ha dado el magistrado Alejandro Linares para entender bien esta iniciativa de borrón y cuenta nueva que ahora solo está ante la sanción presidencial. Magistrado, muy generoso por su tiempo, muy amable, muy gentil. Muchas gracias a la FM.